Edición de Bolsillo, un espacio para conocer a quienes le dan vida a los libros, entrevistas, charlas, lecturas, un recorrido por el maravilloso mundo editorial. Hablemos de libros con Jessica Esteco por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre. En este capítulo conoceremos a través de Mariela Acevedo al proyecto Feminismo Gráfico, que surge y toma su nombre de una idea y las ganas de hacerla realidad. Reunir las investigaciones y críticas feministas y sexodisidentes sobre las historietas y la producción que hacen las autoras sobre cuerpos, géneros y deseos. No ofrecen conclusiones cerradas o verdaderas, sino que abren ventanas, pasajes y pasillos entre la academia, la feria, el estudio de trabajo y las calles. Bienvenidos a otro capítulo de Edición de Bolsillo. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, en esta oportunidad invitamos a Mariela Acevedo. Ella es parte de Feminismo Gráfico. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jessica? Bien. Bien. Vos, bueno, nosotros desde nuestro espacio de difusión queríamos que nos cuentes un poco qué es feminismo gráfico, cómo empieza, y un poco de vos también. Bueno, feminismo gráfico empieza oficialmente, digamos, con ese nombre cerca de 2018. Y es a raíz de una inspiración que es conocer el trabajo de Elisa McCausland y Carla Berrocal, que son dos promotoras, autoras y promotoras de la historieta de autoras de tebeos, dicen allá en España, de historietas sería, de allá, ¿no? De la península de España, digamos. Sí. Ellas hacen un trabajo que se llama Presentes, autoras de tebeos de ayer y de hoy, que es de 2016, es un catálogo y una muestra de autoras que se convierte en una muestra itinerante y llega a la Argentina, ¿sí? La conozco, nos contactamos y yo la termino, ella venía a traer la muestra y yo la termino invitando al festival Vamos las Pibas, que justo se hacía por esa fecha acá en Buenos Aires, porque ella venía a Córdoba, la muestra se hacía en el Centro Cultural España Córdoba, y tenía como un vuelo directo. Yo le comento lo del festival Vamos las Pibas, y entonces ella hace como una vueltita y se viene a Buenos Aires, y terminamos yéndonos a Córdoba después a verla. Hicimos como un tour, fue como... Claro. Sí, no, medio como ella dice un flechazo, ¿viste? Fue, porque era como, bueno, lo que vos estás haciendo allá es lo que yo estoy haciendo acá, y era como conversaciones súper interesantes. Y entonces ella me empezó a decir, vos tenés que hacer esto, de hacer una reunión de autoras, una muestra, un catálogo, y armamos un proyecto con colegas acá, con Dani Ruggeri, que es autora y editora, y Julia Inés Mamone, que firma Femimutancias, autora y editora también. Y armamos un proyecto de muestra y catálogo, similar, digamos, tomando la idea de lo que habían hecho las ¿Y vos españolas. cómo lo venías trabajando, digamos, desde acá? Y nosotras veníamos como produciendo, yo más que nada en el área de investigación. Yo, digamos, empecé en 2000, mi tesina de grado en comunicación es sobre historieta y feminismo. En 2011 está publicada. Hace un montón, o sea, ya hace rato que venías con el tema. Sí, venía en 2010, justo se da la coincidencia de que se abre un concurso de revistas culturales, Abelardo Castillo, era un concurso de nuevas revistas, y yo venía armando como el corpus, la idea del trabajo de la tesina de grado, ¿no? Que tenemos en comunicación. Y entonces, observando que había muchas autoras publicando en ese momento en blogs, después fue las redes sociales, pero en ese momento en blogs, tenía un listado de un montón de autoras, y acá había empezado a salir en 2006 la revista Fierro, pero vos te comprabas la revista Fierro y no había ni una sola autora. Y después ibas a los blogs y tenías lleno de autoras que no estaban en el papel. Entonces, cuando se abre la posibilidad de armar una revista, yo tenía esto, ¿no? Esta pregunta sobre el campo, y entonces tenías que presentar un número 0,
Y yo venía desde el 2008, 2009, digamos, activando en el feminismo de acá en Cava, en Buenos Aires, a partir de los encuentros nacionales de mujeres. Yo en el 2008 había el encuentro nacional de Rosario, o en Córdoba, no recuerdo si era Rosario o Córdoba, y en 2008-2009 fueron como años de de encuentro con el feminismo, ¿no? De encuentro como un choque a 100 por hora. Y después de eso, bueno, yo encontré mi tema de tesis, que era las autoras, que entré pensando primero qué pasaba con la representación de lo femenino. Después me gano una beca, me voy a España y empiezo a encontrar autoras. Y me empiezo a preguntar por las autoras. Entonces, cuando vuelvo de la beca, empiezo a preguntarme por las autoras locales y el miedo era que no hubiera, y encontré, pero a patadas. Entonces justo ahí aparece la posibilidad de armar una revista, y entonces, obviamente, estaba metida en el feminismo hasta la médula, y Claro. Desde ahí, digamos, lo planteaste. sí, el nombre venía del activismo. Yo venía haciendo activismo en una agrupación que se llamaba Desobediencia y Felicidad, que hacíamos esténciles. Y había un stencil que estábamos usando en la calle que era usar clítoris, ¿no? La idea de poner en escena el placer de las mujeres. Y entonces, bueno, tomé esa idea para armar la revista y obtuvo ese financiamiento de 4 números, que la busqué especialmente porque esto es la prehistoria. A ver, mostranos. 2010. Este es el número 2010, el número 1 de Clítoris. de Clítoris. ¿Y qué hay en ese primer número? Contanos, Bueno, ¿cómo lo armaste? este es como el ampliado del número 0 que ganó, ¿no? El número 0 era un poco más breve, de 24 páginas, este tiene 48, pero está todo lo que había aparecido en el número 0 que ganó, que es la entrevista a Patricia Breccia, que es la madrina de Clítoris. Nosotros fuimos a buscarla porque nos parecía que era una autora súper relevante para pensar el campo, y también en la portada es de Cintia Bolio, que es una mexicana, que es como la diosa de Wildendorf, ¿no? Como la gordita esa que aparece sin cabeza, Sí. pero está pariendo al dios occidental, ¿no? Se llama Mira. parto, y está como pariendo a lo que sería Dios. Esa fue la primera etapa. Y la primera editorial se llama Placeres Alternativos, y le habíamos puesto ¿cómo puede ser que te alboroten mis placeres? Esa era la primera frase, ¿no? Porque estábamos como saliendo a la cancha. Esta revista salió 4 números. La primera etapa es de Cintia, la segunda etapa es Angela Davis, que la hizo Mari Salinas, que el año pasado salió esta misma etapa en un corto. Yo lo vi, un corto de animación que tenían como un cuadrito atrás, esta etapa de Clítoris. La 3 es de Ignacio Minaberri, que lo entrevistamos en este número, que es el autor de Dora, una historieta en la que hay como una transformación o un cambio muy fuerte de la representación de las mujeres. Ya no son esas mujeres que suelen haber en la historieta voluptuosas, sino que son chicas que hablan de política, que abortan, ¿no? Es muy interesante, es una espía casanazis, Dora, que después hay 3, 4 novelas de Ignacio muy interesantes, y la última es con tapa de Gato Fernández. Este fue el último número en 2013, ¿no? Hicimos los 4 números que teníamos planteados. Este trae como la discusión entre abolicionismo y trabajo sexual en 2013. Hoy en día es una discusión que no hemos saldado, pero acá lo poníamos, y tenemos una entrevista en este número a Laerte Coutinho, que es una autora trans de Brasil, que hace unas tiras, Muriel se llama, sobre, bueno, es un especial sobre prostitución y trabajo sexual, así que hay una discusión ahí, ¿no? Después de esto, en 2013, terminamos con la revista. Hacer una revista, vos sos editora. Bueno, eso te iba a preguntar. Vos venís de sociales, planteaste una revista, digo, ya me imagino con el contenido más o menos pensado y todo, pero a la hora de editar, ¿con qué problemas te encontraste? Bueno, sí, yo me hice editora ensayo y error, digamos, ¿no? Porque la carrera de comunicación me dio una serie de herramientas para pensar, digamos, y analizar, y también producir
productos, digamos, comunicacionales, pero ser editora, trabajar, o sea, hacer el trabajo de la edición fue todo digamos, un desafío. Y el financiamiento fue, digamos, un puntapié inicial interesante, porque contar con el financiamiento es como algo muy importante, Claro. Sí, pero sí, no te sí. resuelve. Yo creo que el punto más difícil, y sobre todo pensando en una revista, es la distribución. Es Sí. clave. Por supuesto, yo no lo tenía eso. Claro, yo quería hacer Vos una estabas revista. claro, vos querías tener la revista, Yo quería- ya está impresa, acá está la revista. Yo hice toda la coordinación de Claro. contenidos y además algo que no nos enseñan en la facultad, que sí nos enseñan a presentar proyectos, a conseguir el financiamiento, a conseguir los contenidos y todo, pero no nos enseñan tanto a poder sostener un grupo humano, digamos, ¿no? Digamos, Claro. las revistas, y más pensando que era una revista feminista, tenía como en su inicio la idea un poco eh, infantil, no, porque suena No, adultocéntrico, pero la idea un poco utópica de que hay ciertas, como una especie de asamblea todo el tiempo, ¿no? Como algo muy horizontal. Sobre todo en el feminismo hay claro, toda una idea de horizontalidad. claro. Y cuando tenés una revista y tenés un cierre y hay decisiones, la edición amerita que vos digas, esto sí, esto no. Sí, sí, Esto no es tener entra. roles, es tener roles Sí, para para la sí, publicación y listo. Después sí, por ahí podemos volver a la horizontal, pero digo, sí. en el momento de editar, sí, los roles Bueno, eso son costó muchísimo. Y importantes. terminé, digamos, sacándola muy a pulmón con un diseñador al que era el único que cobraba, ¿no? El diseñador, y Ujú. después era yo la que conseguía todos los materiales. Pero al principio éramos un grupo, éramos 4 y fuimos rotando. Después la revista se sostuvo con colaboradores que venían y traían el material, pero no había decisiones editoriales sometidas al principio sí, y no Ujú. funcionó. Sobre todo porque yo tenía la idea, esto era como para mí muy central, de que había muchas revistas feministas que tenían como principal herramienta la denuncia, ¿no? Y yo quería que Clítoris no fuera una revista de denuncia, quería que De placer, de otra cosa, placer, de humor, quería de usar el humor, claro. humor, quería usar, Otras cosas. claro, digamos, la parodia, no quería que hubiera imágenes que volvieran a revictimizar, no quería que hubiera mujeres ni muertas, ni golpeadas, ni llorando, ni tiradas. Y por ejemplo, en el primer número, una de las que estaban en el grupo, de las colegas, quería escribir sobre la clitorectomía en África. Yo dije, yo decía, no podemos llamarnos clítoris y salir con un número sobre cortar el clítoris. Y además en África necesitamos pensar que estamos no sé, que podemos llegar hasta el Claro. conurbano, hasta Córdoba, pero que en África no nos van a leer. Entonces no quería hacer algo, y yo no soy Y muy esas amable. son decisiones editoriales, digo, porque, Sí, digamos, es tener un objetivo, tener una visión, tener una línea sí. también Es de decir, discurso y todo. claro, esto no entra porque editorialmente no podemos mostrar esto, ¿entendés? No. Ujú. Y entonces ese tipo de discusiones generaron como mucho problema al principio, ¿no? Porque yo quería sostener lo que había pensado como proyecto, que era, nos llamamos Clítoris y era también una crítica. Yo al principio pensaba que era una crítica especialmente al ambiente masculino de la historieta. Yo decía, ¿no? Al machismo y al ambiente de la historieta tan masculino. Entonces queríamos hacer una revista feminista de historieta. Pero después también me di cuenta que era una crítica a la forma en la que comunicamos muchas veces las feministas, que tenía que ver con esto, ¿no? Algunas imágenes, el tono de denuncia. Claro. Yo dije, bueno, esto yo lo leo, ¿no? Pero si yo quiero, en ese momento, 2010, cuando empieza a pensar la revista, no había muchos materiales de la ESI. Ahora hay un montón, pero en ese Claro, momento yo sí, sí, decía, sí. y yo quiero llevar esta revista, y de hecho yo iba a las ferias a venderla, porque el punto de la distribución no lo resolvimos llegando a kioscos de revistas, nos asociamos a Aresia,
a la Asociación de Revistas Culturales, que teníamos un kiosco ahí en el Abasto, pero eso no funcionó mucho tiempo. Entonces la distribución fue como en ferias, en el circuito de, digamos, independiente, ¿no? De ferias de historietas. Pero yo decía, y venían muchas docentes a llevárselas, ¿no? Y me decían, porque yo la probé en el aula, así que quiero el siguiente número. Y yo decía, bueno, si en la escuela o en ámbitos de talleres informales, si yo lo que quiero es poner a discutir, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con el acoso sexual, con el aborto, con la identidad de género, con las identidades trans, no me sirve ni un paper académico, ni me sirve un tono acusatorio. Eso lo leo yo, que estoy en sociales, claro. que a mí me puede interpelar, pero yo quería interpelar desde otro lugar. Y a mí me parecía que la historieta tenía, después de las revistas, que ya no teníamos el financiamiento, ahí yo me asocié con Hotel de las Ideas para la coordinación de antologías. Entonces, en la primera salieron 2 antologías en 2014, la primera con tapa de Alejandra Lunic, que es esta de diversidad, y la segunda en 2017 con tapa de Gato Fernández, que acá ya estábamos, ¿no? Es una reunión abortera, digamos. Claro. ¿No? Con el pañuelo verde. Sí. Está ahí la discusión del aborto en ciernes, digamos. Pero yo en el prólogo digo una yegua de Troya, ¿no? Y es como el concepto que yo tengo de la historieta feminista, de pensar que parece inocente, pero que, ¿no? Con la risa, con el humor, no sé qué, entra, digamos, una yegua de Troya, digo yo. ¿No? Con sus cosas, con todo lo que hay. Que no es inocente, digo, no es inocente la historieta, es un excelente vehículo para pensar un montón de cosas, y entre ellas cuerpo, género, sexualidad. Y bueno, eso fue como el inicio, ¿no? Bueno, y ahí también estuviste pensando en el lector, como decisión también. Sí, total, en lectura. Porque vos, digamos, porque vos tenés formación y todo, lo que vos decías, podés leer un paper, podés informarte de distinta manera, pero vos lo que querías es que tus lectores sean distintos por ahí a vos y que los interpelen de otra forma. Yo tenía una imagen en ese momento que yo decía, las feministas no leemos historieta, y la gente que lee historieta no lee feminismo. Entonces yo quiero chocar estos 2 universos y ver qué sale, ¿no? Y de hecho, cuando fue la presentación de la revista, la hicimos en Teatro Mandril, y era muy loco, porque como habíamos estado un año hablando de la revista, y el financiamiento al final no bajaba, bueno, los trámites de cultura, ¿no? Que son a veces lentos, qué sé yo, entonces terminamos, yo puse la plata porque después la iba a recibir, y salimos igual, pero como habíamos estado todo un año moviendo el número 0 y dando entrevistas, y qué sé yo, cuando fue la presentación, teníamos un público muy de la historieta, y teníamos un público muy del feminismo. Bueno, o sea que funcionó todo ese trabajo que venís haciendo desde 2000, en algún punto lo pudiste reunir. Sí, y después, bueno, después vinieron las antologías, y eso la última fue en 2017, en 2018 vino Macausland y trajo ese catálogo precioso con la muestra a Córdoba, y entonces ahí armamos el proyecto de una muestra y un catálogo que finalmente obtuvimos la plata de ciudad para hacer la muestra. Lo más difícil fue conseguir el lugar, porque Fondo Metropolitano es un financiamiento, pero después vos decís, bueno, pero haceme una nota, dame prensa, o no sé, dame un lugar, ¿no? Fue muy difícil encontrar, fuimos a todos los museos de la ciudad, y había lugar, pero bueno, en ese momento también, 2018, había mucho de lo que nosotras habíamos seleccionado para mostrar de las autoras con pañuelo verde, y entonces nadie quería tampoco darnos un lugar por eso. Entonces terminamos otra vez, nos salvaron las colegas feministas, accedimos en octubre a la redacción Latfen, que nos prestaron, que acababan de inaugurar, estaba vacía, y la llenamos, pero más de 80 autoras entre 1933 y 2019. La primera que hicimos toda una investigación, fuimos a... ¿Cómo fue la investigación? Eso, ¿cómo empezó?
¿Ya la venían haciendo o a partir, digamos, de la inspiración de No, lo que yo se hizo en venía, España, o vos ya tenías algo? claro, yo especialmente como, yo después de que terminé la carrera de grado de comunicación, obtuve una beca de CONICET Sí. para desarrollar toda una tesis sobre historieta y feminismo, y entonces yo tenía estudiado sobre todo el periodo de los 80 en adelante. O sea, entre los 80 que sale Fierro y el retorno de Fierro en 2006, yo había registrado todo el campo de las autoras de historietas. Más para atrás hay colegas como Mara Burkhardt, que viene trabajando el periodo 60-70, pero más centrada en el humor gráfico, que de hecho las autoras llegan a la historieta muchas desde el humor gráfico, o desde la ilustración, ¿no? Y entonces lo que faltaba relevar era nombres, trayectorias, espacios de publicación anteriores a los años 60, que ahí estaba más complicado. Accedimos a, digamos, a coleccionistas que nos prestaron, que nos escanearon material, y también fuimos a la Biblioteca Nacional, donde encontramos, nos habían pasado el dato de que Mitzi, que firmaba en 1933 en Sintonía, hacía unas viñetitas de humor gráfico para ilustrar sus columnas, y Mitzi era nada más y nada menos que Nini Marshall, que nadie sabía que tenía, o sea, nadie sabía, por supuesto, siempre hay alguien que sabe, pero Nini Marshall es mucho más conocida como actriz de teatro y radio, de radioteatro, y ella escribía en Sintonía, que era como una especie de revista del espectáculo, como una columna así como sería medio farandulera, con lo que era la escena del radioteatro, muy mordaz, y hacía como unos dibujitos, unas viñetitas, súper lindas. Y después, Que las hacía ella, digamos. las hacía ella, las firmaba como Mitzi, y ya en los años 40, esto fue en 1933, en los 40 y 50, Blanca Cota firmaba como Cerebela o como Cota, y también no hacía todavía las recetas que la hicieron famosa, las recetas dibujadas, sino que hacía como como unas historias de humor gráfico también muy naif, muy bonitas, así de estilo más infantil. Y así fuimos encontrando como nombres, también algunas editoras, ¿no? De espacios de historieta, siempre más ligadas al mundo infantil. Por ejemplo, había una editora que era autora también, pero que era, o sea, había una historieta que se llamaba Poncho Negro, y ella era como la editora de Ponchito, que era como la versión más infantil, ¿no? Y fuimos como encontrando así datos interesantes de algunas autoras que firmaban solo con el apellido, ¿no? Para no poner el nombre, y que se marcara lo femenino dentro del campo. Eh, Fuimos como, bueno, recopilando toda esta información. Digamos, descubriendo todo lo que se había escondido, Sí, en en cierto realidad punto, porque en se este escondían. catálogo Ahí está el catálogo. hicimos el Sí, catálogo en papel, 300 ejemplares, que lo voy a llevar a la biblioteca del Congreso, porque bueno, después vino la pandemia y no lo pudimos repartir, pero hicimos 300 ejemplares en bienvenido. papel de distribución gratuita para repartir justamente en bibliotecas, archivos, y también está digital en feminismográfico.com. Está ahí el catálogo completo. Y acá, bueno, recopilamos todo ese material, y lo que nos dimos cuenta, Dani Ruggeri hizo esta línea de tiempo, Sí, que está al igual está, principio, que está todo ahí, si todo lo lo que fueron descargan, encontrando. sí. Ahí incluimos, además de las revistas y las publicaciones, algunos eventos como Mitominas en los 80, que fue como el primer evento de arte feminista en Argentina, los cuadernos de existencia lesbiana, que tenían historieta, pero que estaban muy ligados al activismo lésbico. Bueno, y los nombres de las autoras, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Revista Persona, que es del año 70, es una revista que está digitalizada en el archivo del CEDINSI, una autora que firmaba Silvia Bruno. Sobre ella trabaja una colega brasilera, investigadora, pero lo único que teníamos era ese nombre, no tenemos trayectorias, no tuvimos que ir armando como quiénes eran estas autoras, ¿no? Y llegamos a, lo que notamos es que en estas primeras décadas había como una ausencia, ¿no? O huecos que debemos llenar y después, a medida que, bueno, en 2010 hay como una explosión que tiene que ver con muchas cuestiones, el Con los cambio, medios me decías también, ¿no? sí, ¿no?
Hay un cambio muy fuerte Ujú. en el campo editorial de los años 90, por supuesto con las políticas neoliberales que, digamos, Sí. destruyeron lo que era hasta ese momento el campo de la revista de historietas, ¿no? De la revista que llegaba a kiosco, de esas revistas que a veces eran semanales, quincenales, mensuales, pero muchas Que uno eran, estaba esperando para ir a pero comprarlo, además sí. eran tiradas que era una Sí. locura. Hoy lees estas tiradas que te dicen 15.000 y era bajo, ¿entendés? Cuando, no, porque 15.000 ya estaba teniendo malos números 15.000. ¡Wow! ¿Entendés? 15.000. Hoy en día eso es Sí. inaudito para ver. Sí. Bueno, todo ese momento de las revistas, sobre todo en las revistas de Columba, de La Urraca y de Récord, que eran como las tres editoriales que se disputaban el campo de las historietas, fueron cerrando y se generó todo un campo que fue como el antecedente de los fanzines, ¿no? De las revistas Subte, donde ahí autores y autoras empezaron a autoeditarse y autogestionar. Pero también, además de esas políticas, digo, está la emergencia, el surgimiento de la fotocopia, el acceso a la digitalización de material, la posibilidad de que sea mucho más económico editar y no necesitar ir a una imprenta para tener una tirada, sino hacerlo en tu casa, ¿no? Digo, hay un montón de cambios que se combinan para pensar cómo cambia ese campo. Y en los 2006 hay también una emergencia de la historieta con pequeñas editoriales, como esta que mencionábamos al principio, Hotel, pero también Material Mensajero. La primera de ellas es de 2001, no, de 1998, que es de Córdoba, Llanto de Mudo, ¿no? Y que son las primeras que empiezan a experimentar, hacen una tirada ya un poco más grande que la de un fancinero o fancinera, ya no es los 25 ejemplares que llevo a la Claro. feria o los Sí. 200 que hago para repartir en 3 meses, sino que son, bueno, 500, 800 ejemplares, 1000, ¿no? 1500, son tiradas cortas, igual son pequeñas, Ujú. pero son ya lomito, ya no está brochado, ya tiene la tapita de color, adentro puede ser blanco y negro o a color, pero ya hay una profesionalización, ¿no? De estos editores, que empiezan, digo, en 1998, 2000, pero con fuerza. Yo creo que hay un hito entre 2000, bueno, 2006 vuelve la revista Fierro, que es la única de las revistas que llega al kiosco de la historieta, pero se arman un montón de eventos fanzineros donde están estos libros que son independientes o que, digamos, tienen una factura profesional y llegan a librerías, pero no son editoriales grandes, no son Claro. Planeta, no son Random House. En Europa sí, la historieta, ¿no? La hacen grandes editoriales, con tiradas impresionantes. Acá Y el todavía circuito hay, también empieza a ser más de feria y sigue siendo un poco sigue también, siendo un tiene poco esa de cosa. feria, igual las pequeñas editoriales, por ejemplo, cuando es la feria del libro, se juntan 5 o 6 pequeñas Sí. editoriales para tener un stand, y Ujú. ahí, digamos, la pelean en Para conjunto, mostrarse digamos, también, para para difundir, mostrarse. qué es lo que estamos Sí, sí, hablando, sí. el tema de la Sí, que distribución, es muy la típico difusión. en la edición más independiente, ¿no? En Ujú. la edición más emergente, esto de ser más colegas y amigos que competidores. En realidad hay como una Sí. especie de encuentro, digamos, las ferias y siempre, ahora la pandemia no, pero terminaban las ferias siempre comiendo pizza, tomando cerveza, ¿no? En esos eventos donde nos conocemos todos, eh, bueno, son como lo que más se extraña de Sí, todo, sí, sí, ¿no? sí. Esos espacios de comunicación y encontrarnos entre editores y lectores, ¿no? Esos lectores que vos sabés que te van a venir a comprar, edites lo que edites, porque ya son fan del Claro. sello, digamos, ¿no? Bueno, eso es muy de historieta. Y esto fue en 2018, hicimos la muestra. Bueno, después vino la pandemia, teníamos la idea de moverla mucho más, de hacer una muestra itinerante, como hicieron las colegas españolas, y bueno, 2020 fue la debacle, Sí. así que estuvimos un poco pensando, igual ya veníamos pensando, con Facu Saxe veníamos, Facu fue mi director de la tesis, digamos, ¿no? Ujú. Facu es investigador en La Plata y es
investigador de un grupo de lectura de historietas que se llama Roscharch y que viene haciendo el Congreso Universitario de Historietas en la Universidad de La Plata hace un par de años. Y con Facu veníamos diciendo, tenemos que editar historietas feministas, tenemos que editar ensayos de historieta y humor gráfico feminista, porque son nuestras producciones y nos tenemos que... Y hay un montón de gente que dice, che, ¿dónde está publicado lo tuyo? ¿Dónde está tu tesis? ¿Dónde encuentro? Y está todo digitalizado, por supuesto lo tenemos en Academia Edu y en un montón de lugares, Sí. pero tener el libro y poder lanzar un libro de investigación siempre está bueno, pero en historieta especialmente es papel, o sea, somos como muy fetichistas del papel, o sea, Y está bien la bien, digital sí. porque nos encanta leer, y si lo tenemos que leer en pantalla lo leemos, pero sí queremos el libro. ¿Sí? Y entonces veníamos pensando en un sello y tirando nombres, y bueno, en 2020, sí, el año pasado le dijimos a Femimutancia que teníamos también esta idea de editar historietas feministas, historieta y ensayo, y ella dijo, bueno, yo les doy el libro, la tercera novela gráfica, ella Sí. se autoeditó Alienígena y Piedra Bruja, y tenía esta tercera novela, y nos apuró, me dijo, bueno, yo les doy... Que es Banzai, ¿no? Listo, que es Banzai se Banzai. llama. Sí, Banzai, lo tengo acá, que es Banzai, que Ujú. la lanzamos hace En poquito, plena hace un mes, pandemia. en plena pandemia, y que es, bueno, a color, es una belleza, y que la viene trabajando hace un montón, una gran autora, no binaria, usa pronombres femeninos y neutros, y bueno, le dijimos y fue como, bueno, tenemos Banzai, tenemos esta belleza y nada, tenemos que salir y Ya editarlo. está, Y nos hay que editar. apuró, dicen, bueno, ¿cuándo? Tiene que ser en febrero, tiene que ser en marzo, tiene que salir, tiene que salir. Bueno, y entonces pusimos todo lo que teníamos y dijimos, salgamos con Banzai y después vemos cómo hacemos para editar más cosas. Es nuestro primer lanzamiento. Queremos editar ensayo feminista Buenísimo. antes de que termine el año y tenemos algunos otros proyectos. Facu, Femimutancia y Dani Ruggeri, que con Dani y con Julia, además de armar la muestra 2019, trabajamos en Coordenadas Gráficas, que fue una muestra de autoras de España, Argentina, Chile y Costa Rica, con un financiamiento de Cooperación Española, que nos pidieron reunir 10 historietas de autoras que pudieran poner en diálogo la historieta feminista entre América Latina y España. Y bueno, Dani también estuvo ahí como maquetadora de ese material, así que estamos como pensando en muchos proyectos, ¿no? Con Dani, Buenísimo. con Facu y con Femimutancia. ¿Y cómo fue editar viñetas y todo eso? Si bien por ahí ya tenías experiencia vos o lo dejaste todo en manos de Femimutancia. No, en realidad el trabajo de editar, o sea, no es... Sí. En una revista, por supuesto, hay muchas más decisiones, ¿no? De Sí. dónde poner los materiales, de Sí. distribuir. ¿No? Acá es casi un libro, ella venía trabajando. Ya lo venía trabajando. Ya viene con el libro y el prólogo, entonces la edición es más una lectura y por ahí alguna sugerencia en torno al lenguaje o a la distribución de los textos en las viñetas o a la paleta de colores, pero no es, son todas cosas que son, digamos, edición en términos más técnicos, curatoriales, claro. es otra cosa, ¿no? Como lo que hicimos en Coordenadas Gráficas o como lo que haces en una revista donde, digamos, resolves huecos, ¿no? Claro. Que necesitas cubrir. Acá no, acá ya tenés un material y además la autora o autor ya saben qué quieren contar y por ahí te pregunta si se entiende, entonces por ahí revisa el final y hay una charla, ¿no? A ver si le podés ayudar a pensar algo alternativo. Claro, ¿no? claro, ya es otra cosa, otra instancia. Y eso, ya están pensando, digamos, en colecciones, una pues esta criaturas gráficas entraría, Claro. Banzai, ¿no? Sí, criaturas gráficas. Y van, digo, está bueno, ¿y ya tienen pensado más títulos o todavía no? Sí, ¿Están esperando, están viendo?
de la colección Criaturas Gráficas, que es de historieta, tenemos algunas ideas, propuestas, como no las hemos cerrado no podemos decir mucho No, más. no, está bien. Porque la Pero está bueno, digo, en este proceso ya salieron con uno, bueno. ¿Y cómo va la distribución con ese? ¿Cómo es la cuestión de prensa? ¿Cómo es la venta? Sí. Porque es Bueno, también, es un desafío muy grande, sí. ¿no? Animarse en pandemia y con medio complicado el tema de lo que es venta y distribución. Una de las cuestiones que yo quería, digamos, a diferencia de la revista, que no sabía nada, que quería, cuando pensábamos en el sello editorial, el que quería tener resueltas era pensar justamente cómo llegar con la distribución, sin que significara, además en un contexto en el que no hay ferias, porque sería distinto, ¿no? Sí. Si fuera el contexto de tenemos eventos, tenemos ferias, entonces lo movemos nosotros. Entonces, en lugar de eso, pensándolo ya en pandemia, la propuesta fue tener como distribuidora a Hotel de las Ideas, que ya tienen 10 años en el campo de la historieta, tienen un local y tienen, digamos, Claro. toda la posibilidad de que nos subamos, digamos, al carrito de Hotel cuando distribuye. Entonces nos subimos con nuestra propuesta y llegamos a librerías, no solamente de Cava y de provincia de Buenos Aires, como La Plata o, o la zona norte, que sabemos que hay comiquerías y público, ¿no? Que ya sabemos que tenemos identificado Krum, tenemos identificado, bueno, Punk, está acá en Cava, o ay, no me va a salir el nombre, Musaraña, que está en la zona norte, pero también llegar a Rosario, llegar a, ¿no? Digamos, a otros centros, a Neuquén, a Córdoba, a Mendoza, que sabemos que llega, es la posibilidad de un proyecto como el de Hotel de las Ideas, que ya tiene 10 años y que han podido resolver eso. Así que ya fuiste también directamente como sabiendo, bueno, si voy a tener un problema con esto, lo soluciono antes, Sí. y llegan O sea, a todos lados. creo que no me hubiese embarcado si no teníamos eso resuelto, porque fue lo más difícil con la revista. Yo disfruté muchísimo la revista y la extraño un montón todavía hasta el día de hoy, porque me gusta la feria, me gusta llevar la revista y decir, vendí, y se acercó gente a hablar y se llevó la revista y se llevó, eso me encantaba tener ese contacto, ¿no? El cara a cara de la feria y a veces no vender o decir, bueno, si llego a vender 2 revistas me compro una cerveza. Eso de decir... O le compro a alguien de otro puesto también. Sí, o hago un intercambio, Claro, ¿no? un Yo a intercambio. veces decía, yo estaba con la revista en una feria así tirada y por ahí no vendía, y yo decía, Mariela, vos tenés un doctorado que escribir. Cuando decís, ay, ¿por qué estás acá haciendo esto, Mariela, si vos tenés que escribir? Bueno, eso. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Más editora o más comunicadora? ¿O un poco, un poco? Un poco. La verdad Sí. que la edición a mí me da como energía, me siento, me encanta poder poner a circular material de colegas y de compañeros que escribieron o que dibujaron y que yo le decía algo hasta mi mutancia, que lo repito y no sé si es lindo o no, pero es algo que me pasa cuando veo sus cosas, que es, me hubiese encantado leer esto a los 16, a los 17, a los 20, me hubiese salvado la vida leer esta historieta cuando era piba y no entendía qué me estaba pasando, o pensaba que era la más extraña de la cuadra, o no tenía amigas, o nada, de esas cosas, ¿no? Encontrar historias que te interpelan así en las historietas es como, wow, ¿no? Y eso ahora hay muchísimo material. Cuando vas a las ferias encontrás colegas que están haciendo, bueno, eh, todo lo que hace Oasis, cuentos, ¿no? Que vos decís, qué bueno que esté circulando, que Infancias Libres exista, que haya, digamos, todo un material para pensar distintas formas de experimentar el cuerpo. No sé, por ejemplo, pienso en Fanzine Hermoso, que pusimos el catálogo tiene una página por autora, ¿no? En el de Nosotras Contamos. Y
China 8 tiene un fanzine precioso que se llama En contra de la gordofobia. No me va a salir el nombre porque es una cosa, a ver si lo voy a buscar acá en el catálogo. Dale. Bueno, y eso, poner a circular ese tipo de materiales es decir, o por ejemplo, reunir cosas que son como, bueno, ahora me compré el fanzine de Chica Trans, que es de Gaby Binder, ¿no? Y vos decís, bueno, que ella haga su fanzinito y lo ponga a circular es como respirar aire fresco, ¿no? Encontrar esos materiales. El de China 8 no lo encuentro. Me encantaría hablar de cada una de las autoras que seleccionamos. Dale. Y que no están todas, la verdad, porque teníamos un espacio acotado y si vos ves el catálogo, hay 5 de la primera década, 8, 10, y después de 2010 hay 50, y nos quedaron un montón afuera. Pero además, nueva generación. La última es una niña de 7, 8 años, que es Esmeralda Frega Mayo, que la incluimos medio pensando en esta nueva generación, ¿no? Digo, una chica de 7 años que ya está dibujando viñetas, pero nos quedaron un montón de pibas afuera. Hoy deberíamos, este catálogo ya podría renovarse, claro. Bueno, post pandemia, que es un catálogo post pandemia, ya con otras cosas. Tenemos proyecto, ¿no? De hacer algo digital que pueda ir como creciendo, que pueda ir mapeando todo el espacio de autoras. Bueno, buenísimo. ¿No? Y que podamos como mostrar así mucho material, ¿no? Que pueda seguir, porque si no, viste, los catálogos van quedando bien. Así que bueno, primero fuimos eso, después ahora como sello editorial tenemos proyecto para seguir después de este primer lanzamiento haciendo tiradas que de Banzai hicimos 700, son tiradas relativamente pequeñas, pero no tan pequeñas, porque esto es importante, esto lo dice Femimutancia, ¿no? Ella se viene autoeditando en el campo en soledad, ¿no? Y es un trabajo que en soledad lo haces porque lo tenés que hacer, pero también es agotador, ¿no? Como a mí me pasaba con la revista, teniendo resuelta ya la distribución y pudiendo delegar algo de la prensa, por supuesto ella también hace prensa, pero digo, tenés alguien más sosteniendo, ¿no? Claro. Y los proyectos por ahí, y está también Dani con la maquetación, y por ahí en otro proyecto más vinculado al ensayo, estemos más inmersos Facu y yo, y Julia descanse, ¿no? Digo, podemos rotarnos y podemos hacer tareas. Tal cual. Bueno, te iba a decir que nos digas las redes, dónde encontramos el catálogo, cuáles son sus redes sociales. Tenemos feminismográfico.com es el sitio, ahí se encuentra el catálogo. También liberamos Piedra Bruja, que es la segunda novela de Femimutancia, que está liberada en el sitio. Después tenemos Twitter, Gráfica Fem, Instagram, Feminismo Gráfico, y tenemos página de Feminismo Gráfico en Facebook también, así que estamos por todos lados. Bueno, los seguiremos entonces por todos lados. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por estar acá en la edición de Bolsillo. Muchos éxitos. Seguramente nos volvamos a encontrar en alguna feria con más libros editados, con todo lo que tengan planeado desde ahora en adelante. Y bueno, ya haremos otra entrevista con todo el catálogo, con un montón de cosas. Y quizás con alguna autora o algo también. Vamos a ir viendo. Así que bueno, mucho éxito en este camino que la verdad que es novedoso y creo que es necesario también. Gracias a vos, gracias a Edición de Bolsillo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por quedarse a mirar o a escuchar. Nosotros estamos en YouTube, en Spotify, en BCN Radio. Así que bueno, nos despedimos en este capítulo de Edición de Bolsillo. Chao.